En 1975, uno de cada 4 trabajadores madrileños hizo huelga. Si tenemos en cuenta que el país vivía todavía bajo la dictadura y que ese mismo año fueron pasados por las armas 5 militantes antifranquistas, esa proporción representa una tasa notablemente alta. A finales de año, en diciembre, Getafe, la ciudad industrial del sur de Madrid por excelencia, se hallaba paralizada por una huelga de carácter local. Se trataba de un hecho inédito en la historia del municipio. Ese mismo mes hubo paros en estándar, además de en la construcción, en la banca y en el sector del taxi. El 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 1975 se registraron manifestaciones masivas en las calles de la capital, exigiendo la amnistía. Hacía muy pocas semanas que había fallecido el dictador. Luego, en enero, la capital y su cinturón rojo entrarían en una situación generalizada de huelgas. Continuó el metal con estándar y las factorías de Getafe a la cabeza. Lo mismo hicieron la construcción y la banca, sumándose los sectores de artes gráficas y seguros. Entraron asimismo en conflicto las grandes empresas públicas del transporte y de comunicaciones, la Renfe, Telefónica, Correos y el Metro, que enseguida fueron militarizados. Desde el punto de vista territorial, además de la capital y Getafe, las huelgas afectaron a Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando. Sectores inéditos hasta entonces desde el punto de vista de la movilización iniciaron procesos asamblearios como los maestros o los funcionarios. La recurrente metáfora de la llegada de la huelga general se había hecho realidad. Es decir, sin convocar la fecha fija, los paros se extendieron como una mancha de aceite hasta generalizarse. Si en diciembre participaron alrededor de 150.000 trabajadores, en enero lo hicieron 400.000. En conjunto, a lo largo de 1976, alrededor de los 2/3 de la mano de obra madrileña estuvo en huelga. Ni siquiera en la agitada primavera de 1936, la capital de España había conocido una situación en la que la mayoría matemática de la fuerza de trabajo estuviese de brazos caídos. Pocos meses atrás, en junio de 1975, había tenido lugar las últimas elecciones sindicales convocadas por la Organización Sindical Española, el Sindicato Vertical Franquista, que estaba integrado en el aparato del Estado. Las candidaturas unitarias y democráticas, las CUD, impulsadas por las comisiones obreras y en las que participó la USO, obtuvieron un éxito incontestable. La revista Doblón, un semanario progresista de la época de información general, tituló la portada del número correspondiente al 5 de julio con la frase siguiente: «Elecciones sindicales, ha ganado el equipo colorado». Del mismo modo, la UGT, reunida en el exilio y que siempre había llamado al boicot a este tipo de comicios, admitió que el grado de participación superaba en esta ocasión el de los anteriores. En efecto, diversas fuentes calcularon que había votado entre el 80 y el 95% del censo. Se trataba solo de la primera fase, en la que se nombraba enlaces sindicales y jurados a empresa. Luego, a la vuelta del verano, el éxito se redondeó al conquistar los candidatos de las CUD numerosos puestos en la Unión de Trabajadores y Técnicos locales y del sector. En suma, las elecciones sindicales franquistas del año en que murió el propio Franco constituyeron un ejercicio muy importante de movilización obrera. Se trataba de un desafío importante a una dictadura cuya élite política estaba a punto de quedarse huérfana, por eso mismo bastante desorientada. El 20 de octubre asumió la jefatura del Estado el por entonces príncipe Juan Carlos. Inicialmente era con carácter provisional mientras durase la enfermedad de Franco, tal y como lo había hecho el año anterior. En otro sentido, las elecciones de 1975 situaron a muchos militantes sindicales de la oposición, especialmente a los de comisiones obreras, al frente de la negociación colectiva desde los órganos reconocidos por el propio régimen. Con ello se produjo un desbordamiento del aparato del sindicato vertical. Y no solamente eso, sino que a su vez se hizo posible que la negociación de los convenios en las grandes empresas diese paso a una serie de procesos asamblearios y de participación masiva de los trabajadores. Así, por ejemplo, las reivindicaciones contenidas en el anteproyecto del convenio colectivo de estándar eléctrica de finales del 75 se elaboraron a través de una encuesta cumplimentada por 9.000 trabajadores y como resultado de las deliberaciones efectuadas en diversas asambleas en las que llegaron a participar unos 8.000 trabajadores. Otro ejemplo en este sentido es el caso de las asambleas realizadas durante la huelga de enero en el metro, que fueron impulsadas y presididas por el jurado de empresa, que a su vez había caído en manos de la Comisión Obrera de la compañía. La asamblea trascendió más allá de constituir un mecanismo de participación en la elaboración de protestas para la negociación colectiva.
de manera que pasó a ser el órgano de decisión del conflicto, en el sentido de que la dirección del mismo sometió cada paso a seguir a la consideración de estos cónclaves masivos. Dicho de otro modo, las asambleas se convirtieron en el órgano decisorio. Este fenómeno asambleario es uno de los datos más importantes de aquellas semanas de huelga. En la negociación de convenios y también en los diversos paros jugaron un papel esencial tanto las entidades del sindicato vertical copadas por la oposición como organismos alternativos del tipo de la Comisión Asesora de la Construcción, surgidos de la movilización. Esto permitió una segunda característica del proceso huelguístico, que fue la unidad de nación. Más aún fue la presión unitaria surgida en enero de 1976, que permitió más tarde la creación de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, un frente unitario de comisiones obreras UGT y USO que se unieron para sus reivindicaciones. La unidad de acción, por lo tanto, constituyó otro dato esencial del madrileño enero de 1976. El rechazo a los topes salariales y las reivindicaciones encaminadas a lograr un aumento del poder adquisitivo de los salarios que hiciera frente a la alta inflación unificaron las tablas reivindicativas en la negociación obrera. Pero del mismo modo, las plataformas de convenio formuladas a finales de 1975 y a lo largo de la oleada de huelga de enero de 1976 contenían de manera generalizada la exigencia de la amnistía para los presos y la vuelta de los refugiados políticos, además del sindicato obrero en el sentido de plena libertad de autoorganización de los trabajadores al margen del Estado.